tratamiento eh, 3 veces a la semana, se lo puedan poner una vez a la semana. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y viene mucho lo de la terapia génica. Lo que hace algunos años podría ser impensable, la terapia génica ya es una realidad. Eh, yo básicamente voy a hablar tratamiento profiláctico en la hemofilia. Ya se tocó en una de las sesiones lo de primaria. Voy a hacer un repaso y para irnos fundamentalmente a la profilaxis secundaria. Hemofilia es una enfermedad, ya lo hemos visto, sangrante, hereditaria, ligada al cromosoma sexual X. Hombres sangradores, mujeres son las portadoras, ¿no? Eso creo que queda claro este patrón de comportamiento. A diferencia de algunas coagulopatías que se pueden confundir con hemofilia, que no respetan este patrón de comportamiento genético, donde hombres y mujeres sangran igual. Un ejemplo es, por ejemplo, un paciente con una enfermedad de von Willebrand, y de las variedades que se pueden confundir es la 2N o el tipo 3. Entonces, y algo muy importante en el caso de la hemofilia, que sin tratamiento son incompatibles con la vida. Un paciente con hemofilia, si no recibe tratamiento, prácticamente en los primeros meses o años, prácticamente va a perder la vida. Entonces, pacientes con hemofilia, bueno, a mí me ha tocado atender desde hace muchos años. A mí me tocó todavía la etapa donde en México había muy poco, casi no había concentrados de factores y todavía se utilizaban críos y plasma. Entonces, imagínense la esperanza de vida y la calidad de vida. Los pacientes tendrían que estar ligados donde hay críos y plasma, pues en los hospitales y en los bancos de sangre. Entonces, obviamente, ¿de qué dependía que el paciente viviera poco o mucho y la calidad de vida muy deteriorada del paciente y la familia porque tenían que estar en el hospital? Entonces, la gravedad de la enfermedad, pues evidentemente siempre el grupo más vulnerable es el paciente con hemofilia grave. El tipo de tratamiento. Por ejemplo, cuando había estas formas de tratamiento, no había opción que yo le diera plasma y críos para que se lo llevara a su casa. El paciente tiene que venir al banco de sangre. Algunas veces se hizo excepciones de que se llevaran críos a su casa, pero con un riesgo enorme de que no contaran con un refrigerador adecuado, ¿no? Pero bueno, y el uso de profilaxis. Si el paciente está en terapia profiláctica, que es el estándar de tratamiento actual, va a cambiar radicalmente su esperanza y calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues es importante que estos pacientes sean tratados en centros donde haya alguien que identifique la enfermedad, que sepa tratarlo. Claro, el clínico, pero es muy importante un grupo multidisciplinario. ¿Qué se requiere, por ejemplo, si yo tengo un centro que atiende pacientes con hemofilia, von Willebrand, pues necesito un laboratorio, porque yo necesito saber, bueno, primero cómo están sus tiempos de coagulación, cómo están la dosis de los niveles de factor 8, de factor 9, y bueno, ya hablamos de farmacocinética en algún momento, de que hay que estarle determinando cómo se comportan las concentraciones de factor, si tiene inhibidor o no, cómo está el tiempo de sangrado. Entonces, además requiero alguien experimentado, requiero de psicólogo, una serie de espectro de médicos. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder con el tratamiento? ¿De qué depende que un paciente viva mucho y viva bien? Pues si el paciente recibe la mejor terapia, que es profilaxis, el paciente va a vivir pues prácticamente casi como si el paciente no tuviera hemofilia. Ahora, pues ese es lo que lleva el tener hemofilia. El paciente con hemofilia, ya tener hemofilia genera trastornos psicológicos, familiares, escolares, económicos y la muerte, porque pues, muchos generan causas de suicidio. Las hemorragias, el paciente que sangra tiene complicaciones, problemas articulares, discapacidad, alteración neurológica y muerte. Complicaciones relacionadas al tratamiento. Bueno, pues imagínense, ya si no suficiente con este cuadro que estábamos viendo, además relacionados al tratamiento. Si el paciente le poníamos críos y plasma, el riesgo, como llegó a suceder en muchos casos en el mundo y en México, se contaminaron con hepatitis B, hepatitis C, VIH y los virus que ustedes digan. Desarrollaban inhibidores. Esos inhibidores son aloanticuerpos contra los productos que se administran, y algunos producían reacciones alérgicas, y como algunos incluso llegan a producir trombosis, como es el factor 7 recombinante cuando se sobrepasaba la dosis, o el complejo protrombínico activado, que es el FEIBA. Entonces, este es
Lo que uno diría, pues en los países desarrollados ya no se ve esto. Bueno, yo les puedo decir que en México, en adultos hay un montón de pacientes así. ¿Por qué? Porque pues una larga historia que durante la infancia no tuvieron el acceso adecuado al tratamiento para imposibilitar que tuvieran sangrados en rodillas, en tobillos, en cadera, en codos y en todos lados. Entonces, y el daño articular va generando pues discapacidad, mala calidad de vida y bueno, pues a veces caídas y pues esto puede hacer que a largo plazo pues puedan tener otras complicaciones hemorrágicas. Este es tal vez el paciente con hemofilia más conocido en el mundo. Es el príncipe Alexis, el hijo del zar Nicolás II, donde ustedes pueden visualizar aquí que lo ponen en esta toma. Bueno, le hacen una fotografía en una toma donde tuviera la pierna izquierda un poco elevada por el grado de hemartrosis que tenía. Entonces, hay muchas fotografías relacionadas con eso. Entonces, una complicación persistente en los pacientes con hemofilia. ¿Cuál es el paciente importante en lo cual nosotros vamos a tratar? Pues evidentemente el paciente que vamos a tratar, el que realmente es un dolor de cabeza, desde el punto de vista clínico, pues va a ser el paciente con hemofilia que le llamamos grave o severa. Aquel paciente que tiene menos del 1% de actividad de factor 8 o de factor 9. El paciente que tiene una hemofilia moderada, que tiene arriba de actividad del 1% hasta el 1% de actividad, pues sus hemorragias son relativamente, sobre todo en situaciones de camina mucho, corre mucho, se golpea, hacen algún tipo de hemorragia. Y el leve, pues es aquel paciente que incluso es asintomático, ¿no? Quiere decir que nosotros con arriba de 5% de actividad de factor 8 podríamos tener una vida normal. Entonces, con base a esto, yo les puedo decir lo siguiente. La profilaxis en hemofilia se basa en tratar de incrementar el nivel del factor en el paciente con hemofilia. Si yo tengo un paciente con hemofilia A severa, lo que pretendo es hacer que ese niño que tiene menos de 1% de actividad llegue cuando menos al 2%. ¿Cómo? Pues poniéndole factor 3 o 4 veces a la semana. Entonces voy a llegar al nivel que cuando menos ya no me va a sangrar como ese grave que me sangra 2 a 3 veces por semana. Si no lo voy a hacer moderado, pues a lo mejor va a sangrar cada 6 semanas, cada 8 semanas. Entonces, ese es lo que surgió como terapia profiláctica, hacer a un paciente severo en hacerlo moderado. Ahora, hasta años recientes se consideraba que el paciente con hemofilia en profilaxis, lo ideal es llevarlo arriba del 2%. Bueno, ahora se está tratando de subir ese indicador, decir no, en lugar de que el paciente con hemofilia grave, llevarla a 2, lo ideal es que lo llevemos casi como si fuera un paciente con hemofilia leve. ¿Cómo? Pues llevándolo arriba de actividad del 5%. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Pues lo ideal es con los factores de vida media extendida, ¿no? Incrementar la dosis y una vida media extendida que permita tener una concentración continua, constante de factor. Ese es, digamos, que está cambiando el estándar. Pero si lo ponemos a nivel de estándar, ¿qué países van a lograr este estándar? Pues fundamentalmente son los países en desarrollo que van a contar con estos factores de vida media extendida, ya sean vigilados o que tienen una fracción FC que hacen que tienen una vida extendida, y al aumentar la dosis de factor a 25 unidades por kilo 3 veces a la semana, les va a permitir tener esta concentración. Pero bueno, tenemos que partir de los estándares que se están manejando en el mundo. Recordemos que este es el modelo celular, ¿no? Que lo hemos visto varias veces. Inicia el proceso de la coagulación con el factor tisular y bueno, hay una fase de iniciación rápida para generar trombina, ¿no? Y esta trombina, una vez recuerden que la trombina es un agente multitask, activa muchas cosas, multitareas. ¿A quién me activa? Mi disocia, activa factor 8, que es un cofactor,
lo disocia del von Willebrand, me activa factor 11, me activa plaquetas receptor par 1 y par 4, me activa el factor 5, que es otro cofactor, más otros factores que también llega a activar. Entonces, de acuerdo al modelo celular vigente, la fase de iniciación es generar trombina. Pero ¿por qué poca cantidad de trombina que es insuficiente para generar fibrinógeno? Por la fase de iniciación se generará fibrina, sí, pero muy poquita, no la suficiente porque se genera muy poca trombina. ¿Por qué hay poca trombina? Porque se genera un poderoso inhibidor. Una vez que hay factor 10, se va a unir a, una vez que hay factor 10 activado, una vez que hay factor 10 activado, se va a unir a un poderoso inhibidor y ese inhibidor es el inhibidor de la vía del factor tisular. Y lo que va a hacer este inhibidor, bloquear esta vía. Le va a decir al factor tisular, apágate, ya iniciaste el proceso, ya no te requerimos. Ok, hasta ahí todo está bien. Entonces, ¿por qué hay poca dosis de trombina por la fase de iniciación? Por este inhibidor. Si no hubiera este inhibidor, habría más dosis de trombina y se podría formar coágulo por la fase de iniciación. ¿Pero por qué no se puede generar? Porque hay un bloqueo, un regulador natural, que es este inhibidor. ¿Ok? Ahorita regreso a este inhibidor. Entonces, la trombina por la fase de iniciación no genera suficiente cantidad de fibrina para hacer un paciente, un individuo que tiene sangrado, pues no es suficiente la cantidad de trombina por esta fase para hacer que se obtenga una lesión. Tiene que venir todo un proceso en continuo, que es la fase de, ya dijimos, de iniciación, se amplifica y luego se propaga a través de que bueno, pues el factor 11 viene a reforzar la actividad de factor 9, ¿no? Que viene de la activación del factor tisular factor 7, entonces se genera factor 9 y el factor 9 se va a unir con un complejo que es el factor 8, que viene de la activación previa de la trombina y van a crear factor 10. Se va a unir al factor 5, que viene de la activación previa del factor de la trombina. Y ahora sí, por la fase de propagación, en teoría se van a ver muchas moléculas de trombina, ahora sí, para formar un coágulo firme y sólido de fibrina. Ese es, digamos, en condiciones fisiológicas. ¿Qué pasa en el paciente con hemofilia? De acuerdo al modelo celular, el paciente con hemofilia A tiene dañada la fase de propagación. Es decir, aquí no va a formar coágulo. ¿Por qué? Porque está parada aquí. Es como si hubiera un muro. No hay, pues no se activa factor 10, no hay trombina y pues el paciente sangra porque no hay cómo hacer que se obture esa lesión con fibrina. Entonces, repito, ¿por qué sangra un paciente con hemofilia A o B? ¿No? Va a depender el tipo. Pues porque está dañada la fase de propagación sobre la superficie de plaquetas activadas, no genera suficiente cantidad de trombina y por lo tanto es esto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces a un paciente con hemofilia cuando yo le pongo factor 8? No tiene normalmente, por eso está en rojo. Le pongo factor 8. Al ponerle factor 8, restablezco la circulación, entonces voy a generar fibrina. De hecho, esa es la forma que actualmente se utiliza la terapia de sustitución con factor 8 en deficiencias de hemofilia. Ahora que no tengo factor 9 en el caso de la hemofilia tipo B, bueno, pues le pongo concentrados de factor 9 y entonces el paciente va a tener factor 9 para formar cantidades suficientes de trombina y de fibrina para que en este momento pues, el paciente pueda generar este coágulo, ¿no? Digamos que hasta ahí creo que no queda la menor duda, ¿no? Le hace falta factor 8, le pongo factor 8, se establece la circulación, ¿no? Le hace falta factor 9, y bla, bla, bla. Ahí creo que no hay. Bueno, hay una nueva terapia, que la que ya hablamos, que es emicizumab. Emicizumab, bueno, el paciente no tiene factor 8. Entonces, es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es, se une de un bracito al factor 9 y del otro bracito al factor 10. Entonces, mimetiza la actividad del factor 8. Esas son las terapias que actualmente se están empleando en este aspecto. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Es el caso del factor del emicizumab, ¿no? Ahora, otro aspecto fundamental en ese sentido, ¿no?
Entonces, son terapias que actualmente ya están vigentes en el mundo, incluyendo México. ¿Ok? Por eso es importante conocerlo. Ahora, ¿qué pasaría, imagínense en su lógica, si yo bloqueo al inhibidor, a este inhibidor de la vía del factor tisular? Yo le pongo un anticuerpo monoclonal para bloquear a este anticuerpo, el inhibidor. La lógica implicaría que si yo bloqueo a este inhibidor, no hay quien inhiba el factor tisular y el factor tisular va a estar generando trombina, generando trombina, generando trombina, generando trombina en grandes dosis, ahora sí, para que ese paciente pueda formar trombina por la fase de iniciación. ¿De acuerdo? Y hay un anticuerpo monoclonal ya en estudios clínicos bloqueando el inhibidor de la vía del factor tisular. Ya son terapias, nuevas terapias en hemofilia. Entonces, imagínense cómo yo, bloqueando esto, hago que se forme un coágulo de fibrina por la fase de iniciación. Es decir, destapo la fase de iniciación, bloqueando un poderoso inhibidor natural, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, son nuevas terapias que implican esto, ¿no? Emicizumab, bueno, es un monoclonal. Ahora, ¿cuál es la limitación del emicizumab? Es un mimético de factor 8. ¿Para qué nos sirve? Pues para hemofilia tipo B, ¿no? Porque el paciente con hemofilia tipo B tiene deficiencia de factor 9, no de 8. Entonces, esa es la limitante que tiene emicizumab, que es su nicho es hemofilia tipo A. Ahora, hay que tomar en cuenta, pues bueno, está bien, es el 80% del mercado de los pacientes con hemofilia y les va extraordinariamente bien. Ahora, ¿qué ventajas, ahora que ya salgan, se liberen ya los estudios fase 3 para el inhibidor de la vía del factor tisular? Bueno, pues aquí no importa si es deficiencia de 8 o de 9, es indistinto, va a servir tanto para hemofilia A o B y se va a restablecer el flujo. Ahora, ¿qué pasa por otro lado si yo normalmente tengo un inhibidor de la trombina? Y este inhibidor de la trombina es una proteasa de serina, es una enzima proteolítica, es un factor K dependiente, es un factor K dependiente, la trombina es K dependiente, proteasa de serina, es un agente multitask, multitarea, que tiene un poderosísimo inhibidor. ¿Y cuál es el más poderoso inhibidor de la trombina? Pues la antitrombina, ¿no? La antitrombina, pues al bloquear la trombina, pues prácticamente paraliza la coagulación. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago un efecto de producir, bajo ciertas formas de terapia, disminución de la antitrombina, que son como el caso del fitusiran, disminuyendo un regulador? Entonces voy a tratar de equilibrar eso. Entonces las nuevas terapias en hemofilia van dirigidas a esto, a blancos moleculares específicos. Además del tratamiento convencional con factor 8, además del tratamiento convencional con factor 9, va a servir para esto. De hecho, el emicizumab actualmente se está sabiendo que sirve también para hemofilia adquirida. También sirve para pacientes con y sin inhibidores. También se sabe que puede servir para pacientes con enfermedad von Willebrand y hemofilia adquirida. Incluso si yo bloqueo el inhibidor de la vía del factor tisular, pues en el sentido estricto, no solamente serviría para tratar deficiencias de factor 8 o de factor 9. Si lo ven en el sentido, pues aunque el principal mercado vaya a ser hemofilia por la cantidad de pacientes, puede servir para otras coagulopatías hereditarias, como deficiencias de factor 5, deficiencias de factor 2, por la simple fisiología, la etiopatogenia de la enfermedad de los defectos. Claro, no hay estudios en relación a eso, pero la lógica implica eso, ¿no? O sea, no son reguladores que nada más sirven para hemofilia, para todo esto. Entonces, perdón que me haya tenido en esta diapositiva, pero era muy importante referirnos a esto para tratar de explicar los procesos. El paciente con hemofilia va a tener todos estos trastornos. Son pacientes que se ven de manera continua. Ahora que el paciente está en profilaxis, bueno, claro, no es la curación, es el mejor tratamiento actualmente,
No existe una cura actualmente para la hemofilia. Ahora, que estén sangrando un montón de veces, a que estén en profilaxis y sangren mucho menos o casi nada, pues claro que es una ventaja sustancial en esperanza y calidad de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, son pacientes que tienen hemartrosis, ¿no? Recurrentes que a lo largo van a lesionar las articulaciones, ¿no? Entonces, ustedes los pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, este paciente, pues totalmente lesionado, articulaciones particularmente ya artrósicas, deformidad articular, una extremidad más grande que otra, en fin, atrofia y sobre todo el paciente no tiene la capacidad de la deambulación que va a tener. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evitar que llegue a eso. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues es muy sencillo decir, pues si el paciente no tiene factor 8, ponle factor 8, ¿verdad? Bueno, pues creo que no hay lógica en todo eso. Si no tiene factor 9, pues ponle factor 9. Todo es cierto y es correcto. El problema es, precisamente, el problema en el mundo es el acceso, ¿no? Porque pues un paciente con hemofilia al año y medio, por ejemplo, al año de edad, pues le vas a poner factor toda su vida. Y el coste del tratamiento, pues es un coste importante porque tú le vas a estar poniendo desde ese niño hasta que no sabes hasta qué momento va a llegar a suspender la profilaxis de por vida. Pero bueno, es el tratamiento que existe en el mundo y actualmente es la recomendación que el paciente tiene que estar en una forma de terapia profiláctica. Eso pasa en México y pasa en algunos otros países. Los países que están mejor, bueno, pues evidente son los países que más invierten en términos de Producto Interno Bruto en términos de salud. El tratamiento profiláctico, que es el estándar de tratamiento, el primario implica ciertos criterios, como es en el caso de los niños de menos de 3 años, ¿no? Y que no tienen una articulación blanco, ¿no? De sangre. Profilaxis secundaria, pues es el que vemos en los adultos o en los adolescentes, o simplemente aquel que no cumplió con el criterio de la profilaxis primaria. Dice, está en profilaxis. Lo importante es que esté en profilaxis, llámale primaria, secundaria o terciaria ya cuando hay un daño articular. Pero la realidad es que todos los pacientes en general, estoy claro que haciendo una generalización, habrá casos muy especiales, tienen que estar en alguna forma de profilaxis. Y la terapia profiláctica actualmente aceptada en el mundo son con los concentrados de factores de coagulación. Si no tiene factor 8, hay que ponerle factor 8, si no tiene factor 9, factor 9. Digamos que es el estándar de tratamiento. Ahora, ¿cuál es la otra forma de tratar? Pues solamente tratar cuando sangra. Se le llama tratamiento a demanda. Es decir, sangra, le pongo factor. Y ese es el esquema que se usaba en antaño. Ahora ya el estándar de tratamiento con base a la evidencia es el tratamiento profiláctico. Sea niño, sea adolescente, sea adulto o adulto mayor, tienen que estar en alguna forma de profilaxis, porque eso ya está más que demostrado que da calidad de vida. Entonces, y bueno, en todo caso, ¿cuál es el problema del tratamiento oportuno a demanda? El paciente sangra. Pues el paciente se tiene que poner factor, pero no tiene factor, como sucede todavía en algunas ciudades u hospitales en México. Entonces, ese paciente tiene que acudir a un hospital. Bueno, imagínense, no pongamos el peor escenario, Ciudad de México. Vive en el área metropolitana, vive en algunos de los municipios aledaños, Tlalnepantla, Naucalpan, Satélite, lo que sé yo. Tiene que venir a los hospitales, por ejemplo, que le tocara uno de los hospitales de la zona sur o del centro. Pues cuando menos solamente en el traslado se va a llevar 1 hora y media. Y en lo que llega el servicio, y en lo que lo atienden, y en lo que llega y esto, pues en teoría el tratamiento oportuno tiene que ser antes de 2 horas. Entonces ya no se cumple con esa premisa. ¿Cómo podría tener esa premisa? Pues dándole factor al paciente en su casa y diciéndole al paciente, oye, empieza a sangrar, pues ponte factor, ¿no? Ponte factor cuando tú sientas que tienes alguna molestia en la articulación, te golpeaste, ponte factor. Entonces, eso es cuando no se tiene suficiente cantidad de factor, porque teniendo la cantidad suficiente, todos los pacientes tienen que estar en profilaxis. ¿Y cómo es? Pues que ellos se infundan el factor en su casa, ¿no?
Este es un poco el timeline de que aquí lo tendríamos que continuar, ¿no? De las terapias, ¿no? Desde los crioprecipitados hasta los concentrados de factores que se pudieron hacer liofilizados, hasta la terapia de los factores recombinantes, actualmente están en los factores de vida media extendida. Y bueno, tendríamos incluso lo que viene a ser la terapia génica. La terapia génica, que ya es una realidad, sobre todo para hemofilia tipo A, pues esta iba a ser aprobada el año pasado por la FDA. Sin embargo, la FDA le dio un espacio, un stand-by, un impasse a Biomarin, que es el laboratorio que está más adelantando en la terapia génica para hemofilia. Le dio un año. Entonces, en teoría, para finales del 22, principios del 23, se van a liberar ya las autorizaciones para que la terapia génica pueda ser usada en hemofilia tipo A. También viene ya muy cerca la tipo B. Pero si ven toda esta evolución nos está llevando a esta forma, bueno, la terapia génica no es curación de la hemofilia. La terapia génica es a través de un vector que es adenovirus, es administrar en un plásmido, por supuesto, la molécula del el DNA que va a producir el factor, bueno, cuando menos los estudios que esos pacientes requieren 2 dosis. Los estudios más largos saben que dura 3 años el efecto, elevándoles el nivel de factor. Probablemente más, por eso la FDA les pidió a estos que esperaran un año más para ver cuánto tiempo se mantenía esa actividad. Pero tampoco es curación. Seguramente estos pacientes va a depender qué tanto logre mantener la concentración de factor 8, pero a lo mejor en alguna situación de cirugía puede que requieran terapia sustitutiva con algún factor de la coagulación. ¿Por qué es importante ya no utilizar hemoderivados? ¿No? Por supuesto, mucho menos hemocomponentes. Y como hemocomponentes me refiero a crioprecipitados y plasma para tratar primariamente la hemofilia. Claro que si tiene otro trastorno diferente, bueno, pues se pueden emplear estos hemocomponentes. Pero la tendencia en el mundo es ya no usar incluso ni siquiera concentrados plasmáticos. Los concentrados de factor 8, factor 9 de origen humano, que son de origen de plasma, por eso son hemoderivados, que tienen, claro, procesos estrictos en procesos de selección del donador y procesos de inactivación viral, de solvente detergente, de pasteurización, de calentamiento, etc. Bueno, si bien es cierto que el riesgo de contaminación con estos hemoderivados es virtual, ya recientemente nos han documentado casos, riesgo cero no existe. Entonces, si bien es cierto, lo que se utiliza inactiva la mayor parte de los virus, bueno, se ha visto que algunos todavía pueden tener parvovirus B19 o pues no podemos negar la posibilidad de que puedan de alguna manera que estos pacientes puedan tener estos agentes infecciosos como son ustedes saben que son los priones, ¿no? ¿Por qué utilizar todavía los concentrados plasmáticos? Bueno, porque se sabe y a continuación en unos minutos vamos a hablar de inhibidores, porque supuestamente el concentrado de origen plasmático desarrolla menos inhibidores, de acuerdo a algunos estudios. ¿Qué dicta de por qué este sí y este no? Esta es la evidencia de que hay estudios. ¿Por qué elegir ya los recombinantes y no los plasmáticos? Bueno, no es que exista una prohibición o una recomendación absoluta de decir, no, usa puros recombinantes o ya no uses plasmáticos. Bueno, de hecho en México las nuevas protocolo técnico, que en realidad es un protocolo técnico que surgió para todo la Secretaría de Salud y todas las instituciones de salud,
se incluyó para tratar pacientes con hemofilia productos de origen recombinante y plasmático. Porque, bueno, si hay un médico pediatra que quiere utilizar productos plasmáticos de profilaxis para evitar el desarrollo de inhibidores, bueno, lo puede usar. No existe la prohibición como tal. Sin embargo, la tendencia en el mundo es abandonar ya los productos plasmáticos, ¿no? ¿Con base a qué es esta apreciación? A que, en primer lugar, los costes de un plasmático y un recombinante prácticamente, incluso el recombinante es más económico que el plasmático. Digo, partiendo ya de esa perspectiva, cuando menos en México, y es así, es más económico el plasmático, el recombinante que el plasmático. Y por otro lado, si vas a tener un recombinante que tiene una vida media extendida, que ya no es 8 a 12 horas, como lo tiene el recombinante convencional, o el plasmático, y tienes un producto recombinante que de acuerdo a la farmacocinética al paciente a la mejor, que lo tienes en profilaxis, en lugar de estarle poniendo un día sí, un día no, cada tercer día, ojalá llegue el momento que le pongas una dosis, va a depender mucho de la evolución, pues la tendencia natural es usar recombinantes de vida media extendida. Entonces, esa es la tendencia en el mundo. Va a llegar el momento, no se necesita prohibir el producto plasmático. Que dicen, bueno, pues yo prefiero, yo papá, tengo un bebé con hemofilia y me ponen una opción de medicamentos, yo diría, ponle primero recombinante, yo no quiero plasmático, yo. Si hay posibilidad de contagio, quiero saber nada de algún bicho. Entonces, no quiero, en primer lugar, plasmático, por ese punto de vista. Es un criterio personal. Si yo fuera pediatra, eso haría. Y el punto número 2, diría, oye, pues si hay productos de vida media extendida, pues ¿para qué le pones el que tiene una vida media estándar de 8 a 12 horas cuando puedes tener un producto que puede tener varios días de vida extendida? Entonces, esa es la tendencia que existe en el mundo. En México, al día de hoy, el 80% de la compra de factores es recombinante y un 20% plasmático, pero seguramente va a llegar el día en que ya prácticamente se utilicen puros productos de origen recombinante. Pero bueno, quiero ser enfático que lo importante es tener acceso y que el paciente tenga acceso a tratamiento para evitar sangrados, ¿no? Estas diapos yo se las voy a pasar porque me interesa mucho que tengan las dosis que se deben de utilizar para cuando un paciente tiene sangrado, ¿no? A cuánto hay que hacer el cálculo para llevarlo, si tiene un hematoma en psoas, si tiene un hematoma, una hemartrosis o que tenga una hemorragia grave que hay que llevarlo hasta 100%, cuánto hay que hacer el cálculo. Entonces hay N cantidad de productos y van a surgir muchos más productos, ¿no? Pero lo importante es que el paciente tiene que recibir terapia profiláctica. Esto ya lo vimos, pero quiero hacer énfasis sobre todo en el tema de adultos, ¿no? O sea, la doctora Inge-Marie Nilsson fue la iniciadora y ella es en el hospital de Malmö en Suecia. Bueno, la doctora falleció hace algunos años y que fue una gran pionera en el estudio de la enfermedad de von Willebrand, estudiando allá en las Islas Aland a los pacientes que en su momento estudió Eric von Willebrand. Pues en el tratamiento de la hemofilia en los años 50 se empezó a tratar chicos de forma profiláctica, muy criticada en su momento, por supuesto, ¿no? Porque antes el esquema de tratamiento era ponerle solamente cuando tuviera sangrado. Años después, pues se considera que es prácticamente la gran iniciadora de la profilaxis. En el mundo es la doctora Mary Nilsson, ¿no? Toda una figura emblemática en el tratamiento de la coagulación, en el conocimiento de la coagulación. En un congreso de la Federación Mundial de Hemofilia que organizamos en 1994, tuvimos la fortuna que la doctora Mary Nilsson viniera a México, dio una plática de profilaxis precisamente. Entonces, fue la única vez que vino a México y años después falleció la doctora Nilsson. Pero bueno, el legado es que nos dejó la profilaxis para todos los niños con hemofilia y adultos, que quiero agregar, ¿no? Aquí dice niños, por supuesto, es prioridad básica, pero también no olvidar adultos que hay que incluir en el tratamiento profiláctico, ¿no? Ya se sabe que no solamente sirve. Entonces, ¿y qué otra cosa dejó muy importante la doctora Nilsson? Dejó toda una escuela en el Hospital Malmö de Suecia.
En Suecia, en el Hospital Malmo es un centro de hemostasia, de trombosis, de hemofilia, por supuesto, y es cuna todavía actualmente de importantes profesionistas en el ramo de la hemofilia. El doctor Roger Dalbach, por ejemplo, que identificó la deficiencia del factor 5 Leiden, pues era la I de, o es de Malmo, ¿no? Y que también estudió todos esos aspectos. Entonces, bueno, pues los esquemas han cambiado, pero bueno, son los primeros. Bueno, vean cómo se les ponía el factor: 25 a 40 unidades en días alternos, ¿no? Mínimo 3 veces a la semana era lo que se les venía administrando de factor a los pacientes. Entonces, yo lo puedo decir muy sencillo: oye, pues a ese niño punciónalo y ponle un día sí, un interdiario, como se le llama, un día sí, un día no, cuando menos 3 veces a la semana. Bueno, pero imagínese puncionar un bebé, sobre todo lo viven los pediatras, los papás, y bueno, el rechazo que puede existir potencialmente para que estos pacientes puedan recibir alguna forma de terapia. Entonces, claro, ¿cuál sería la tendencia actualmente en el mundo? Primero, y nuevamente soy enfático, utilizar un producto. Si yo a mi paciente, a mi familiar, lo voy a estar infundiendo esto 3 veces a la semana de por vida, bueno, en primer lugar, pues yo quiero que sea un producto que no le vaya a contagiar nada, ¿no? Y en segundo, bueno, pues si le puedes poner una vez a la semana, si hay algún producto, pues yo preferiría que lo pusieras una vez a la semana. O ya es una cuestión de debate, pues yo diría a ese paciente con hemofilia severa, no le pongas factor 8, ponle emicizumab. Es un paciente, el emicizumab es un mimético y que se puede poner cada semana o cada 15 días y por vía subcutánea. Imagínense la diferencia, que a un niño ya no lo van a puncionar la venita, ¿no? Por la dificultad del acceso, por supuesto, y el dolor y lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, ya son formas alternativas de poder tratar a los pacientes. Entonces, bueno, me voy a saltar esto porque esto ya lo habían visto con la doctora Lozano, ¿no? Los esquemas de profilaxis, hay muchos esquemas, nuevamente yo nada más los voy a ir platicando más que temprano. La doctora Nilsson, luego empezaron los holandeses y años después vinieron los ingleses y luego vinieron los angloamericanos, empezaron a estudiar dar terapia profiláctica, donde pues a lo mejor no había un estudio como tal, un ensayo clínico, todo se basaba en la experiencia que se iban teniendo, comparando siempre una cosa con otra. Entonces, esto fue cómo se fue mejorando. Entonces, pues eso cambió radicalmente el estilo de vida de los pacientes a favor de la terapia profiláctica, ¿no? Entonces, se vio que evidentemente el paciente que estaba en profilaxis sangraba menos. Un estudio emblemático fue el de la doctora Manco Johnson, ¿no? Manco Johnson en Estados Unidos empezó a tratar niños y les hizo seguimiento comparando contra el tratamiento oportuno o episódico después del sangrado ponerle factor. Bueno, ya documentó que los niños, es el primer ensayo clínico donde documentó de manera fehaciente que la profilaxis era mejor que el tratamiento episódico oportuno. Desde el 2007 para acá ya es un hecho, nadie discute si le tienes que poner o no profilaxis a un paciente. Entonces, ella desarrolló, la doctora Manco Johnson, el mejor ensayo clínico y de ahí para acá, como diríamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues está todo un diseño de los estudios, la dosis que utilizaba, 25 unidades por kilo interdiario, y si tenía artrosis, que cómo los iba manejando, ¿no? Entonces, bueno, lo importante en esto es que ella vio que los pacientes no tenían sangrado. A largo plazo identificó que incluso el paciente con profilaxis tenía algún sangrado, porque hay que aclarar que no es curación. La profilaxis es el mejor tratamiento actualmente, pero de ninguna manera representa que el paciente está curado. Entonces, porque algunos cuestionaron, oye, pero si en el grupo de pacientes que fueron tratados de manera profiláctica también se vio que en los estudios de resonancia magnética, claro, había una mejoría sustancial con el que no era tratado con profilaxis, pero había pacientes que tenían hemorragia, evidencias de haber tenido hemorragias.
Bueno, de ahí surgió la idea de que incluso los pacientes estando en profilaxis pueden tener hemorragias que se han catalogado como subclínicas, es decir, no siento el sangrado, pero pues a lo mejor son pequeños sangrados mínimos en la articulación y que van generando algún grado de daño. De ahí se ha dado un poco el debate, la idea de que la profilaxis tiene que ser un poco más intensiva, ¿no? Porque con base a eso hay diferentes protocolos que algunos sugieren que pues dar dosis baja, bueno, sí, claro, dosis baja a nada es mejor dosis baja, pero si yo ya tengo la dosis, lo ideal es darle una dosis, la que está comprobada que tiene la mejor evidencia, que la de Mann Johnson, y que aún así generó hemorragia, pues le tienes que seguir dando esa dosis y habría que ver cómo se les va a los pacientes con los factores de vida media extendida con estas famosas hemorragias subclínicas, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando tú administras profilaxis en un paciente, cada paciente se comporta diferente. Un paciente le pones el factor, pero a lo mejor es un depurador rápido de factor 8 o de factor 9, ¿verdad? Entonces, tú le estás poniendo en teoría a lo mejor profilaxis cada tercer día, pero resulta que a las 24 horas ya la concentración de factor es muy baja. Eso ha hecho lo que se conoce actualmente como farmacocinética, o sea, hacerles determinaciones, dosificaciones, para eso el laboratorio es muy importante, determinaciones de factores a los pacientes. Y hay diversas plataformas para evaluar cuál es la cinética que tienen estos pacientes, pero bueno, el principio es eso. ¿Por qué los pacientes pueden tener hemorragias subclínicas? Porque puede haber en algún momento del tratamiento que pueda haber un momento valle, que caiga el factor a no los valores hemostáticos que yo considero, y a lo mejor en esos momentos que hace el valle de la concentración, el paciente pueda tener hemorragia. Entonces, si yo logro identificar, por eso lo ideal es que en todo el paciente que está en profilaxis se le haga una farmacocinética, yo digo, pues a este niño, a lo mejor a las 48 horas ya hace su valle. Entonces, a las 48 horas hay que volverle a poner factor para que no vaya a ser hemorragias subclínicas. Entonces, ahí está surgiendo esta controversia y debate como irlo surgiendo. No me voy a meter más en la primaria y ya básicamente estoy terminando. Niños, nadie tiene la menor duda, ¿no? Digo, sería de una forma de sentir y de pensar el que no todos estuviéramos comprometidos, que los niños deben ser la prioridad en hemofilia. Y eso creo que la evidencia es absoluta y contundente acerca de eso. Bueno, ¿qué pasa en los adultos? ¿No? Por ejemplo, o en niños que no cumplen con el criterio de profilaxis primaria. El estudio SPRIT fue un estudio que hizo Alessandro Gringheri, más o menos en el tiempo, un poco después de la doctora Mancoñoso, fue publicado en el 2011, donde incluyó, pues no solamente a niños en profilaxis primaria, porque incluyó a niños de 7 años. Entonces quiere decir que ya este estudio del SPRIT incluye profilaxis primaria e incluye también profilaxis secundaria. Entonces no podemos comparar el estudio SPRIT con el estudio de Mann Johnson, porque aquí se incluyen a niños con profilaxis secundaria. Entonces, también viene a documentar, que es otro estudio también importante, el estudio SPRIT de Gringheri, que también la profilaxis secundaria es tan buena y efectiva como la profilaxis primaria, más efectiva que a demanda comparado con la profilaxis primaria. Entonces, si tú dices, oye, es que ese niño ya tiene 5 años, por ejemplo, y no se le da, pues mételo a profilaxis secundaria. ¿Por qué? Pues con base a la evidencia del estudio de SPRIT, se sabe que va a tener un beneficio importante cuando son sometidos a esta terapia profiláctica. Entonces, el estudio SPRIT en ese sentido es contundente en ese sentido. Hay diversos esquemas de tratamiento de cómo usar la profilaxis. Está la canadiense, está la italiana, etc. Cada quien puede elegir la forma de profilaxis. En México se ha dejado que el médico elija cuál es el esquema que quiere hacerlo. Digo, las guías hacen recomendaciones, pero realmente no hay, porque en el mundo no hay un criterio estricto para saber cuál definir en relación a eso. Entonces,
Estudios clínicos lo hay donde se sabe que los pacientes tienen que ser tratados con profilaxis. Hablamos de niños y adultos. Esto es muy importante. Profilaxis primaria, profilaxis secundaria. La evidencia es importante, contundente, que no importa la edad, el paciente debe ser tratado con alguna forma de terapia profiláctica. Entonces, este es el mensaje, creo que fundamental en el tratamiento. Sea profilaxis, aunque sea primaria, secundaria, aunque sea un paciente adulto, porque a lo mejor pues de niño no le tocó, en caso de México, la cobertura de lo que era el exseguro popular, pero ahorita tiene 20 años y cuando haya factor, pues hay que meterlo a profilaxis secundaria, ¿no? O sea, no existe ninguna contraindicación, al contrario, existe todas las indicaciones para ese adulto que nunca recibió tratamiento, reciba alguna forma de terapia, como es la profilaxis secundaria. Y el tratamiento es exactamente en incluir estas formas de tratamiento en niños y en adultos, usando, y bueno, a lo mejor, ¿qué dosis usar en el adulto? Bueno, yo les podría decir en principio, a lo mejor, los niños van a ser depuradores más rápidos que el adulto, ¿no? Depuran más rápido, su metabolismo es más rápido. Seguramente, probablemente en el adulto, la dosis sea menor, pero el otro punto, el peso es mayor. Entonces, por lo tanto, siempre un adulto va a gastar más que un niño, aunque le ponga menos este factor, pero por kilo de peso, por supuesto que siempre va a gastar más un adulto, pero es la indicación absoluta del tratamiento darla en estos estudios. Y bueno, pues el estudio SPINART, que se incluyó, vean el rango de pacientes, ¿no? Que no habían sido tratados antes con nada. Y este va a ser el caso específico para que tengamos, esperamos muy pronto, tratamiento para todos los pacientes, pues incluir a todos los pacientes para el estudio profiláctico, bueno, se puede hacer un estudio, pero bueno, por supuesto, para la terapia día a día, que el paciente se le dé el factor, te lo llevas a tu casa y decirle, ¿sabes qué? Tú te vas a poner factor. ¿Que tú qué día trabajas? No, pues yo trabajo de lunes a viernes. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor tú el lunes en la mañana te pones factor, el miércoles en la mañana y el viernes en la mañana te pones el factor. Y después habría que ver la evolución del comportamiento clínico como tiene ese paciente. ¿Sangraste durante la semana? No, sí que sangre el jueves. Bueno, entonces habría que ver si ese paciente se le hace una modificación o se le hace una farmacocinética, porque a lo mejor los jueves tiene alguna situación vaya ahí. Entonces a lo mejor hay que subirle no a 3 dosis, a 4 dosis, pero la farmacocinética va a ser un punto importante. Por eso le llaman terapia personalizada. Y sin embargo, el paciente me dice, oye, ¿no sabes qué es que yo los fines de semana soy restaurantero o soy barman? Entonces yo jueves, viernes y sábado son mis días verdes. Ah, bueno, entonces tú el jueves te pones el factor, el sábado o el viernes otra vez, o el sábado te pones otra dosis y tal vez lunes y martes para el resto de los días, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo hagamos. Esa es la tendencia en el mundo. Y no estamos hablando de artículos recientes. Digo, las guías actuales de la Federación Mundial de Hemofilia, publicadas, si no mal recuerdo, hace 2 años, pues vienen a reiterar, con base a los estudios clínicos, de la terapia de profiláctica tiene que ser el estándar de tratamiento para estos pacientes. Perdón. Entonces, pues ya para concluir, se sabe que a largo plazo el que el paciente con hemofilia reciba un tratamiento con factores de manera profiláctica es un beneficio importante. Cuando ya tengamos que en el mundo ya se están utilizando los productos factor 8, factor 9 de vida media extendida, pues evidentemente esto va a cambiar indudablemente la calidad de vida, y seguramente no solamente en que se funcione menos al paciente, sino que sangre incluso menos el paciente, que es el objetivo primario. Menos sangrados, menos tasa de sangrados, al haber menos periodos de valle y vaya una concentración continua de factor, a lo mejor menos picos, pero menos valles, más una concentración más continua. Ese es, digamos, el estándar. Y lo que viene para el tratamiento de la hemofilia, ¿no? El tratamiento de la hemofilia ahorita está en un punto importante de nuevas formas de tratamiento, sea con estos famosos blancos moleculares, sea el blanco molecular como el caso del emicizumab, que se utiliza para
paciente con hemofilia y es una terapia de sustitución, sea el bloqueador del inhibidor de la vía del factor tisular, que ya están prácticamente liberándose los estudios fase 3 y que seguramente va a tener una aprobación importante, igual para el inhibidor de la antitromina, que es el fitusiran, más otros anticuerpos que vengan. Esa es una forma de terapia porque va a ser permitir que el paciente pueda tener una terapia profiláctica únicamente con una administración subcutánea. ¿Y qué sigue? Digamos, entre lo más importante, la terapia génica. La terapia génica y la que prácticamente les puedo decir que está a unos, de hecho la farmacopea europea ya aprobó el uso de la terapia génica para hemofilia en Europa. La FDA está a unos cuantos meses de hacer la aprobación para que Biomarin comercialice ya, y bueno, cada país haga su registro, haga la aprobación para que los pacientes puedan beneficiarse con terapia génica. Hasta ahorita son 2 administraciones, pero hay una desventaja de la terapia génica. Digo, no todo es, digo, en primer lugar, el mayor seguimiento son 3 años. Quiere decir que el paciente durante 3 años no requiere a ponerle nada, tiene una concentración de factor 8. Y la limitación que tiene ahorita es que la terapia génica es únicamente para adultos. Entonces, la terapia génica va a beneficiarse ahorita a la población de adultos. ¿Por qué no niños? Bueno, no se sabe niños cuál va a ser la evolución. Los estudios clínicos no han, al menos con la molécula de Biomarin, no ha incluido niños. Entonces, la terapia génica, los primeros estudios y los primeros pacientes que se van a beneficiar, de al menos aquí algunos años, van a ser la población de adultos. Seguramente también va a llegar para el caso de los niños, pero aclaro, tampoco es curación, pero bueno, nos encontramos ya en los albores de estas nuevas formas de terapia. Ya para concluir, les quiero comentar que recientemente en el Congreso Mundial de Hemofilia, que pasó la semana pasada, antepasada, pues se abordaron mucho de estos temas en relación a hemofilia. Siempre pues se tocan las nuevas moléculas. Digamos que ahorita estamos en el boom del emicizumab, de este anticuerpo monoclonal biespecífico, los estudios con las otras formas de terapia, viene el estudio de mujeres portadoras que pueden tener un comportamiento, un fenotipo sangrante también. Y bueno, pues terapia génica va a empezar a ocupar en los próximos años un lugar preponderante, porque uno diría la terapia génica es muy costosa. Pues no, parece ser que la terapia génica en adultos, en el caso de hemofilia A, va a ser el tratamiento muy similar a lo que cuesta actualmente tratar a un paciente con emicizumab. Entonces quiere decir que muy pronto incluso puede ser disponible también en México la terapia génica para pacientes con hemofilia. Entonces, y creo que estas son indudablemente buenas noticias a ese respecto.